Gloria al Señor Jesús. Qué bendición en esta noche poderles saludarles, amados hermanos, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Estoy muy contento, agradecido con Dios por esta oportunidad que me concede compartir junto al pueblo santo del Señor, a nuestra amada iglesia en Colombia y en esta noche a los hermanos de la Esperanza y del Poblado. Quiero saludar de manera fraterna a nuestro pastor y su familia, el pastor Eliseo Stapper. De verdad que acá en el Ecuador lo estimamos mucho. Él estuvo en nuestra convención hace unos años atrás en Ambato y de verdad que fue de mucha bendición, un instrumento poderoso. Dios, hermano, hizo cosas gloriosas allí. Dios le bendiga, lo recordamos mucho, pastor. A su esposa, la hermana Yandra, Dios la bendiga. A sus niños, Juan Felipe, a Juliana, su niña, que Dios los bendiga. Un abrazo en el nombre de Jesús y a todos los hermanos de la Esperanza. Una alegría poderlos saludar por este medio, por YouTube, por Facebook. Y de igual manera al pastor Arnulfo Núñez, directivo del distrito número 30, que el Señor le bendiga, siervo de Dios en el Poblado, a su asistente, su hijo, Diego Núñez, amén. De verdad que qué bendición, qué privilegio tener el hijo de asistente, amén. El mío está pequeñito y anhelamos tenerlo de asistente algún momento, gloria a Dios. Y para ese hijo, un privilegio poder ser el asistente de su padre. Gloria sea al Señor Jesús, a los hermanos, a los líderes locales de las congregaciones mencionadas y a toda la amada iglesia en este lugar. Vamos a meditar en la palabra de Dios. Yo le invito a que usted abra 1 Samuel capítulo 2, versículo 11. Agradezco la oración que se ha hecho a mi favor en esta noche para poder compartir la palabra de Dios. Acá en Ecuador estamos en el mes de la juventud. Estamos celebrando el mes de la juventud todo el mes de abril y entonces en cada congregación se ha llevado a cabo diferentes programas. Así que hoy estamos predicando la palabra, compartiéndola. Este es el tercer servicio, amén. Terminamos de predicar en una congregación ahora y estoy muy contento de poder continuar en este servicio y compartir la palabra. Le rogamos que usted no se desconecte antes que comparta para que otros lo puedan mirar. 1 Samuel capítulo 2, versículos 11 y 12 quiero leer. Quiero compartir este tema bajo el título "Pero tú sé diferente", que es el eslogan con el que se está trabajando este intercambio de culto. Amén. 1 Samuel 2:11. Y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. El 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Quiero que note desde ya en este versículo que he tomado un versículo que habla de un niño que ministraba delante de Jehová y unos hijos que eran impíos y no tenían conocimiento. El tema es, pero tú sé diferente. Le damos gracias al Señor por su palabra y en el nombre de Jesús compartimos esta temática esta noche. Amén. Pero tú sé diferente. Los estudios de los grupos, de la vida de grupos o personas, porque yo aquí he tomado la vida de un niño llamado Samuel, de los hijos de Elí, eso involucra a Elí, eso involucra al pueblo. Entonces los estudios de las personas, de la vida o de los grupos de personas en el Antiguo Testamento se usan para ilustrar como ejemplo principios que se quieren enseñar. Se toma la vida para ilustrar esos principios. El Nuevo Testamento dice que las cosas que sucedieron antes para nuestra enseñanza se escribieron y que fueron para nuestro ejemplo. Entonces, esta vida, hoy vamos a mirar este principio de ser diferente, de ser distinto, pero tú sé diferente. Es aplicable en el Nuevo Testamento, es aplicable porque el apóstol Pedro dice que nosotros somos como extranjero y peregrino. Entonces somos diferentes, somos distintos, extranjero, peregrino. Que a Timoteo se le dio el consejo y le dijo, preséntate tú como obrero aprobado. Preséntate a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Ten cuidado de ti mismo, se le dijo a Timoteo.
Ninguno tenga en poco su juventud, sino sea ejemplo los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y pureza. A Tito le dijo, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Otra versión dice, exhorta igualmente a los jóvenes a que sepan dominarse en todo momento. Pero preséntate tú como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Entonces, este principio de ser diferente, de manejarse distinto, de vivir distinto, de actuar diferente, de hablar diferente, de obrar diferente, en medio de este mundo, en el medio del entorno que nos movemos, es aplicable en el Nuevo Testamento. Pero tomamos la vida de los hijos de Elí y de Samuel para ilustrarla. Para ilustrar este principio, es necesario entonces mirar el contexto histórico, el contexto político, religioso de la época del texto que dimos lectura. La Biblia nos dice que era el tiempo de los jueces. Políticamente era tiempo de los jueces. Los jueces fue un periodo de aproximadamente 300 y más años que ellos gobernaron Israel. Y Jueces 21-25 dice, en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Otro punto que es necesario mirar que en el contexto religioso de esa época es que la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. Y otro punto, que no había visión con frecuencia. Era época de los jueces, cada uno hacía lo que bien le parecía, la palabra escaseaba, no había visión con frecuencia. Ese era el contexto. Es decir, que el sacerdocio, el tabernáculo, el culto, que eran los medios que el pueblo tenía para acercarse a Dios, estaba en decadencia, a punto de desaparecer por la actitud y el accionar del pueblo. Pero en medio de eso, entra en escena una mujer estéril llamada Ana. Su esterilidad representa el estado espiritual de Israel en ese momento. Ana representa el estado espiritual de Israel en ese momento. Inconforme, improductivo, no puede, está en decadencia espiritual, moral, política. Entonces, y se expresa la causa, ¿por qué está así? En el canto que ella expresa en el capítulo número 2, el versículo 3, ahí está la causa. No multipliquéis las palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrantados, y los débiles se ciñeron de poder. Si pudiéramos subrayar, diríamos, no multiplique palabras de grandeza, altanería, arrogantes. Entonces era la actitud, cada uno hacía lo que bien le parecía, a su manera, orgullo, y eso lo hacía el pueblo entero. El pueblo se negaba a inclinarse, a humillarse, a dejar muchas cosas y a buscar a Dios, a hacer la voluntad del Señor. Y en este cántico se hace una comparación entre el orgullo o el orgulloso y el humilde. Entre el orgulloso, el que tiene la confianza en sí mismo, pero el humilde es el que espera en Dios. La Biblia dice que Dios atiende al humilde, mas mira al altivo de lejos. Y allí el texto dice, él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentar con príncipes y heredar un sitio de honor. Ahí Ana con su cántico nos está ilustrando la causa por qué el pueblo estaba así. ¿Por qué estaba así? Porque hacía lo que bien le parecía, por su altanería, por su orgullo, porque andaba conforme a su propia voluntad. Pero allí también nos dice que Dios exalta al humilde, que Dios exalta al que se humilla de él. Entonces, hermanos, a pesar de las tragedias y de la maldad humana, Dios está cumpliendo sus propósitos en la historia. A pesar de las tragedias y de la maldad humana,
Dios está cumpliendo sus propósitos en la historia. Lo que puede vivir las generaciones en su tiempo, a pesar de la maldad y todo lo que esté viviendo, Dios, en medio de eso, Él tiene sus propósitos. Y si lo aplicamos al tiempo que estamos viviendo, la tragedia humana, y no solo la tragedia, sino la maldad también, porque yo miraba que en medio de la crisis, hablo por acá por situaciones que se han dado en el país, en medio de eso han habido gente que se han aprovechado. Imagínense, oía en la noticia de una persona que estaba en el hospital y murió allí por esta enfermedad y le robaron la tarjeta, le retiraron el dinero, las pertenencias. Yo decía, imagínense hasta dónde la maldad en medio de la situación que está pasando. Pero sí hay que decir una cosa, que en medio de todo eso, Dios tiene propósitos y Dios está cumpliendo sus propósitos en la historia. Ahora, ¿cuál quiere usted, joven, señorita, que sea nuestra historia? ¿A qué lado nos alineamos? ¿A los propósitos de Dios o a los propósitos nuestros? Y aquí quiero hacer una comparación entre los hijos de Elí y Samuel. Quiero hacer un cuadro comparativo entre ellos dos, porque el tema es: sé tú diferente. Samuel, hijo del estéril. Los hijos de Elí, hijos del sacerdote. Desde allí, ¿quién tiene más ventaja? ¿Quién? Los hijos de sacerdotes. El hijo del estéril no tenía muchas ventajas aparentemente. Fue llevado al templo y allí se relaciona con los hijos de Elí. Y ya leímos que cómo eran ellos y lo vamos a analizar aquí. Pero en medio de eso, yo encuentro a un Samuel que se atrevió a ser distinto, se atrevió a ser diferente. Los hijos de Elí habían nacido en Silo, en el tabernáculo de Dios, allí donde la gloria de Dios se paseaba, allí en la casa, en la morada de Dios, en la presencia de Dios. Samuel había nacido en Ramá, 500 millas o unos 80 kilómetros de distancia. Ahora no es muy lejos eso, pero en el tiempo de Ana y del Cana sí era lejos la distancia, porque era a pie, porque era en animales, porque no eran caminos como las vías que tenemos nosotros. Él había nacido lejos, pero y los que habían nacido allí, los que vivían en el tabernáculo, en la presencia de Dios, no la estaban aprovechando. La Biblia dice en el versículo 3 del capítulo 1 de Samuel que los hijos de Elí, Ogni y Fines, eran sacerdotes de Jehová. Ya los llama sacerdotes. Qué privilegio, qué honra que tenían. Bendito sea el Señor Jesús. En cambio de Samuel, su padre, unos estudiosos dicen que era de la tribu de Leví, otros dicen que era de la tribu de Efraín. Pero haya sido de cual haya sido, su padre no ejercía el sacerdocio en ese momento. No estaba entonces Samuel, no le tocaba a él heredar el sacerdocio. Pero en cambio los hijos de Elí ya eran sacerdotes. Heredaban, eran los directos herederos, los que iban a continuar. Pero en cambio Samuel no le tocaba porque su papá no estaba ejerciendo el sacerdocio allí. Bendito sea el Señor Jesús. Llegan a vivir en el mismo lugar. El mismo sacerdote, el mismo papá de Elí, el mismo papá para los hijos de Elí, era el mismo que los iba a administrar a Samuel. Los mismos sacrificios iban a mirar, el mismo entorno, el mismo culto. Pero ¿sabe qué? Dice que los hijos de Elí eran hombres impíos. ¿Se da cuenta? En cambio, el niño Samuel ministraba a Jehová. Los hijos de Elí impíos, el niño Samuel ministraba a Jehová. Yo voy notando que él iba siendo diferente. Él no se dejó llevar por el mal ejemplo de los hijos del sacerdote. Joven amado, en el nombre de Jesús, tú te puedes rodear de pronto jóvenes de la misma congregación que no se consagran, o compañeros de colegio, o gente de pronto allí en el entorno que no toma las cosas de Dios en serio.
Pero yo te digo a ti, tú sé distinto, tú sé diferente. No pongas tu mirada en ellos, pon la mirada en el Dios Todopoderoso. Alabanzas al Señor Jesús. No hay excusa entonces. De pronto usted dice, es que mire el de allá, es que mire este joven. ¿Qué podía decir Samuel? Miren a los hijos del sacerdote. Y si lo aplicamos a este tiempo, miren a los hijos ¿de qué? Del pastor. Pero no, Samuel no miró eso. Samuel ministraba a Jehová. Aquí puedo decir el texto del libro de Hebreo, puesto los ojos en Jesús. Ponlo la mirada en el Señor. El otra característica de los hijos de Elí es que no tenían conocimiento de Jehová, aunque estaban en la casa, aunque estaban allí junto a la presencia del Señor, aunque tenían al anciano padre como maestro, no conocían a Jehová. Y en cambio el joven Samuel crecía delante de Jehová. Él iba creciendo no solo en estatura, sino también en conocimiento, en gracia. Qué lindo, bendito sea el Señor Jesucristo, que usted y yo nos dispongamos a conocerlo más y más a nuestro Dios. Creo que en esta pandemia que estamos viviendo y en esta cuarentena es tiempo para reflexionar mucho. Es tiempo para conocerlo más al Señor, para leer más la palabra, para orar, para escuchar la palabra del Señor. Bendito sea nuestro Dios. Otra característica de los hijos de Elí, eran arrogantes y prepotentes. Ellos hacían lo que querían y además querían que los demás hicieran lo que a ellos les parecía. Su propia opinión, su propia opinión. Y dice la Biblia, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. Era muy grande, hacían su propia voluntad. En cambio Samuel era humilde y sencillo. El joven Samuel ministraba en presencia de Jehová. Ya no era el niño, ahora era el joven Samuel. Ministraba en presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Hermano, ¿cómo estaba vestido de efod de lino? Si el efod de lino era para los sacerdotes, ¿a quién quién debía estar vestido de efod de lino? Eran los hijos de Elí. Pero yo me pregunto, ¿cómo Samuel se había conseguido un efod de lino? Su mamá dice que le llevaba una túnica muy especial, una túnica pequeña. No me dice que le llevaba el efod, pero hermano, no sé si los otros, para ellos no tenía valor estar vestido de efod de lino. Pero Samuel, aunque fuera prestadito, se vestía de efod de lino. Bendito sea el Señor Jesús. Sin ser el favorito, sin ser el heredero directo, pero él solito ya se había puesto el efod de lino, y el efod de lino era el símbolo del sacerdocio. Bendito sea el Señor Jesús. Tenía el mismo material que tenían las cortinas que dividían el lugar santo con el lugar santísimo. Es decir, que ese efod de lino representaba al sacerdocio, representaba la presencia de Dios. Y aunque Samuel no le correspondía estar vestido, él solito, no sé si los otros dejaron botado por ahí ese efod, y él, viendo que no le daba la importancia, se lo puso. Es que, querido joven, es usted mismo el que con su actitud o aprovechando la oportunidad que Dios le da, puede ser investido de una unción especial en su vida, de la presencia de Dios en su vida. Demos alabanzas al Señor allí en su hogar. Mire, es que Samuel, hermanos, es digno de analizarlo. Samuel dormía en el templo, pero no dormía en cualquier lugar del templo. Él dormía en el arca de Dios, cerca del arca de Dios, allí cerca, y que representa la presencia de Dios, hermano. Es que no se trata de estar solo en la congregación. No se trata solo de pertenecer a una familia cristiana. No se trata, querido joven, solo de ser evangélico. Se trata, bendito sea el Señor, de estar en la presencia de Dios, de acercarnos a Él, de aprovechar esta oportunidad. Mire los hijos de Elí que hacían. Dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo. Vivían en promiscuidad.
en placeres, en fornicación, en deseos de la carne. Pero la Biblia dice que el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Bendito sea el Señor Jesús. Mientras ellos se daban a los placeres, Samuel era distinto, Samuel era diferente. Y aunque tus compañeros, tus amigos, de pronto se den a los placeres, vivan una vida de placeres, de fornicación y de todo, tú sé diferente, que vale la pena ser distinto, vale la pena ser diferente. Aleluya. De pronto tus compañeros tienen novia, tienen novio. De pronto a tu edad salen y hacen cosas, se le escapan a los papás, andan en cosas ocultas. Y tú de pronto no tienes novio, no tienes nada y te quieren hacer como a un lado, el santurrón, el hermanito, el aleluya. Véalo en el consagradito, mírelo en el pastor, miren a la pastorcita y se te burlen. No hagas caso, tú sé distinto, sé diferente, tú honra a Dios, tú vive para Dios. Alabanzas al Señor Jesucristo, porque ¿sabe qué? Hay que darle tiempo al tiempo. Hay que darle tiempo al tiempo. Aparentemente Samuel era el quedadito. Entre comillas, Samuel no disfrutaba la vida. Entre comillas, Samuel desperdiciaba la oportunidad. Pero hermano, hay que darle tiempo al tiempo. Y vamos a ver con el tiempo cómo se dan las cosas. El que es como de pronto, lo tildan de pronto de quedadito, de falto de entendimiento. Pero hermano, no importa que así te tilde, tú estás en las manos del Señor y Dios contigo va a mostrar su gloria, va a mostrar su poder, va a mostrar cosas gloriosas y maravillosas, si lo puedes creer, en el nombre precioso de Jesús. Otra característica de los hijos de Eli: no oían el consejo de su padre. Dice que el papá les dijo: ¿por qué pecan contra Dios? Si alguno peca contra el hombre, los jueces los juzgan. Pero si alguno peca contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre. En cambio, mire lo que dice Samuel. De Samuel dice: Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer. Me gusta esta frase: no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Esa es la actitud que debemos tener, joven. No dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Estar abierto el corazón, estar atento a la palabra de Dios. Una palabra basta, le dijo alguien. Una palabra te puede transformar, una palabra puede hacer la diferencia en tu vida. Pero el tiempo pasó y el veredicto llegó. El veredicto llegó y hermano, Dios dio su veredicto. En el capítulo 2, versículo 30 dice: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Yo honraré a los que me honran. Honrémoslo a Dios con todo el alma. Joven, honrémosle al Señor con todo el corazón. Bendito sea nuestro Dios. Y el versículo 34 dice: y te será por señal esto, que acontecerá a tus hijos, Ofni y Finees, ambos morirán en un solo día. La paga del pecado es muerte, jóvenes, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Joven querido, la paga del pecado es muerte. Estos muchachos en su desenfreno marcaron su propia muerte, se entregaron. Pero Samuel con su vida siendo distinto y diferente, Dios le abrió un camino. Dios lo tomó para hacer lo que él no le pertenecía, porque él no era hijo del sacerdote para heredarlo, pero se dio paso y Dios le dio un lugar.
No importa si tu familia es creyente, no importa si tus papás son creyentes, si tus hermanos, tus tíos, tus familiares son consagrados. No mires a los demás, tú míralo al Señor, tú conságrate para Dios, aleluya. Y Dios dice, yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. ¿Quién era ese? Era Samuel. Era Samuel. Bendito sea el Señor Jesús. ¿Cómo se marca la diferencia? ¿Cómo se marca la diferencia? La diferencia se marca con humildad. La diferencia se marca con sencillez. La diferencia se marca con obediencia. La diferencia se marca sirviendo. La diferencia se marca con fidelidad. Vale la pena a corto y a largo plazo ser diferente, ser distinto, actuar diferente. Proverbio 22:4 dice, riqueza, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. Vale la pena ser distinto. Vale la pena ser diferente. Bendito sea el Señor Jesús. Estando en el mismo lugar, los hijos de Elí no oyeron nunca la voz de Dios. No oyeron que Dios le pronunció su nombre. Estuvieron en el mismo templo, en el mismo tabernáculo, pero murieron y no aprovecharon su oportunidad. ¿Sabe qué, joven? Tú que estás escuchando la palabra, tú que has nacido en la iglesia, tú que has llegado al camino del Señor, es tu oportunidad. Aprovéchala. Yo traigo a memoria que muchos jóvenes nos criamos allí en la iglesia. Nos sentábamos juntos, íbamos a la misma clase de escuela dominical. El mismo pastor nos predicaba la escuela bíblica dominical. La misma Biblia teníamos. Escuchábamos los mismos mensajes. Algunos hasta nos bautizamos en el mismo nombre. Pero ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Ya no están, se fueron. Les pareció más bonito los placeres del mundo. Les pareció más bonito. Incluso en algún momento nos invitaron. Recuerdo a un joven que decía, hermano Leonel, yo era adolescente y a mí no me importaba llorar, arrodillarme, hablar en lengua, predicar en un parque donde fuera. Decía, a usted no le da vergüenza. No le da vergüenza llorar, no le da vergüenza tirarse ahí en el altar, no le da vergüenza. No me avergüenzo del evangelio, no me avergüenzo de Jesucristo. Hoy los años han pasado y por su gracia estamos aquí predicándote la palabra de Dios. Y muchos de ellos hoy me escriben por WhatsApp, por Messenger, me mandan y dicen, hermano Leonel, recuerdo cuando íbamos al evento, cuando íbamos a la hora de oración, los momentos lindos. Hoy estoy con mi hogar destruido, hoy estoy lejos, hoy mi vida está muerta. Aprovecha la oportunidad que vale la pena en el nombre precioso de Jesús. Sé tú diferente, marca una historia distinta. Bendito sea el Señor, para la honra y para la gloria de nuestro Dios. No hay mejor manera de vivir la juventud, de vivir la adolescencia, que sirviéndole al Señor Jesucristo. Y Dios te pondrá en alto. Y Dios te usará en gran manera. Pero sé distinto. No mires a tu compañero. No mires ni a tu hermano. No mires. No mires al otro. Míralo a Cristo esta noche en el nombre de Jesús. Guárdate para Él, que vale la pena. Yo no sé en esta hora si quieres arrodillarte allí donde estás, pero yo quiero orar por un joven en esta noche. Un joven que no quiera darle cabida a la tentación, que quiera decirle no al pecado y que quiera decirle a Cristo, aquí está mi corazón. No importa si eres un niño,
No importa si eres un adolescente. Dobla tus rodillas allí y dile: toma mi vida entera. Cual Samuel, Señor, aquí estoy. Tú fuiste presentado en el templo, a ti te han llevado a la escuela dominical, tú has crecido aquí en la iglesia. Aprovecha esta oportunidad. Y si tú no has crecido en la iglesia, pero alguien te trajo, ese es el propósito de Dios. Aprovechalo. Voy a orar por ti en el nombre de Jesús. Mi Dios maravilloso, mi Dios bendito, allí en los que me están escuchando y observando, yo creo que hay jóvenes, que hay señoritas, Señor, algunos doblando su rodilla y diciéndole: Señor, no quiero vivir para el mundo, no quiero volver atrás, no quiero dejarme llevar por los placeres de esta vida. Quiero, Señor Jesús, ser un instrumento. Te ruego en el nombre de Jesús por ese joven. Oh Señor, que en esta noche escuche tu voz, que en esta noche reciba tu Espíritu Santo, que esta noche sienta tu gloria, sienta tu poder, sienta el llamado, sienta el toque divino. En el nombre poderoso de Jesús, te lo ruego con todo el alma, te lo ruego con todo el corazón. Levanta allí Samueles en este tiempo. Levanta adolescentes, niños y jóvenes distintos, diferentes, para honra y gloria de tu nombre. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Salvador. Que Dios me los bendiga, amados hermanos. Un abrazo para todos.